Continuación del Santo Evangelio según San Mateo. Tomó consigo Jesús a Pedro y a Santiago y a Juan, su hermano, y los llevó a ellos solos a un monte alto, y allí se transfiguró ante ellos. Su rostro resplandecía como el sol, sus vestidos se hicieron blancos como la nieve. Y he aquí que se aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Tomando Pedro la palabra, dijo a Jesús: Señor, qué bueno es estarnos aquí. Si queréis, haremos 3 tiendas, una para vos, otra para Moisés y otra para Elías. Estaba aún hablando Pedro cuando vino a cubrirlos una nube resplandeciente. Y se oyó al punto una voz que decía desde la nube: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo todas mis complacencias. Escuchadlo. Oyendo esto, los apóstoles cayeron en tierra sobre su rostro y temieron mucho. Pero se acercó Jesús y los tocó y les dijo: Levantaos y no temáis. Y levantando ellos los ojos, a nadie vieron sino solo Jesús. Cuando bajaban del monte les mandó Jesús que no dijeran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre hubiera resucitado de entre los muertos. Pueden tomar asiento. La epístola es del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, os rogamos y exhortamos en nuestro Señor Jesucristo, que andéis según lo que de nosotros habéis recibido, acerca del modo en que habéis de andar y de agradar a Dios, como andáis ya, para adelantar cada vez más. Ya sabéis qué preceptos os he dado en nombre del Señor. Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os abstengáis de la fornicación, y que cada uno de vosotros sepa que su cuerpo es vaso de santificación y de honor, que no lo ha de entregar a las pasiones, como hacen los gentiles, que no conocen a Dios, y que nadie oprima ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todas estas cosas, como ya antes os he dicho y protestado, porque no nos llamó Dios a la inmundicia, sino a la santidad por Jesucristo, Señor nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como se vio el domingo anterior, que decía San Pablo en su epístola, este es el tiempo favorable. Nos encontramos entonces en la etapa de la Cuaresma. Recordemos aquellos 40 días que nuestro Señor Jesucristo se retiró al desierto a hacer oración, y que dice el Evangelio que solamente las fieras los rodeaban. Y vimos el domingo anterior cómo el demonio, el tentador, se acercó justamente a tentar, a probar a nuestro Señor Jesucristo, y si fuera posible, justamente hacerlo caer en pecado. Ahí aprendimos entonces cómo resistir al demonio, imitando a nuestro Señor, cómo retirarnos al desierto, cómo entregarnos especialmente a la oración en este tiempo. Y el apóstol San Pablo viene, diríamos, a ampliar esa instrucción que se nos hace, que la Iglesia nos hace para este tiempo. Dice el apóstol en su epístola el día de hoy: Hermanos, os rogamos y exhortamos en nuestro Señor Jesucristo, que andéis según lo que de nosotros habéis recibido, acerca del modo en que habéis de andar y agradar a Dios, como andáis ya, para adelantar cada vez más. El modo justamente de andar que tiene el cristiano es conforme a la doctrina. San Pablo ya les había predicado el Santo Evangelio, les había enseñado los mandamientos de la ley de Dios. Recordemos que se dirige a gentiles, es decir, a aquellos que no tenían la verdadera fe. No habla con los judíos, sino que habla con los gentiles. Y les enseña justamente todas aquellas cosas que nosotros debemos observar para salvar nuestra alma. Es el modo de andar conforme a la instrucción recibida. Y ese modo de andar no tiene otra razón de ser, como dice el apóstol, para agradar a Dios. Ese es el objetivo del cumplimiento de los mandamientos de la ley de Dios, de la asistencia al sacrificio de la misa, de la recepción de los sacramentos, de absolutamente toda nuestra vida agradar a Dios, no a nosotros mismos. Y por otra parte hace un hincapié el apóstol, dice, para adelantar cada vez más.
Recordemos que no se trata simplemente de comenzar. Nosotros cuando recibimos el bautismo empezamos, cuando nos confesamos y recuperamos el estado de gracia perdido por un pecado mortal, volvemos a recomenzar, pero ese diríamos que es el comienzo justamente, es la base de un camino que debe recorrerse, de una semilla que se siembra en nuestro corazón, pero que debe crecer más. Dicen justamente los autores espirituales que aquel que no adelanta, aquel que no avanza siquiera un pasito más en la vida cristiana, en la práctica de las virtudes, en la oración, agregando un poquitito más cada día siquiera, o de tiempo en tiempo haciendo un examen hacia atrás, aquel que no avanza necesariamente retrocede. Es como si uno se lanzara a un río con corriente. Aquel que no rema siquiera un poquito se deja arrastrar sí o sí por la corriente. Aquel que no avanza retrocede y por eso hace hincapié justamente, y en este tiempo San Pablo, como anda la Iglesia, de adelantar cada vez más y más. Y continúa el apóstol, bien sabéis ya sabéis qué preceptos os he dado en nombre del Señor. Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. La voluntad de Dios para nosotros entonces, ya la dice San Pablo clarísimamente, la santificación. ¿Qué quiere decir esa santificación que el apóstol quiere de nosotros? Más bien que predica. Recordemos que aquel que predica no predica la propia doctrina, no se predica a sí mismo, sino que predica a nuestro Señor Jesucristo. Y eso hacía San Pablo justamente. ¿Qué quiere decir entonces la santificación? Quiere decir el crecimiento, quiere decir la plenitud, quiere decir un recipiente que es llenado cada vez más y más hasta que llega a su plenitud, y una vez que llega a su plenitud, al estar tan llena, comienza a desbordarse y riega todo lo que hay a su alrededor. Ese llenarse de nuestras almas es la gracia de Dios, la gracia santificante que, como dijimos, tiene que adelantar cada vez más y más, que no basta con aquello que alcancé hasta ahora, que si yo me conformo entonces con lo que estoy hasta aquí presente, tengo por seguro que voy a terminar retrocediendo. Y si me quedo en ese estado, tengo por seguro que voy a caer en pecado mortal. Y si sigo en ese estado, mi condenación es completamente cierta. Acordémonos entonces que aquel que no adelanta retrocede, aquel que se deja enfriar, entibiar por el pecado venial, por ejemplo, necesariamente cae en el pecado mortal. Y aquel que no combate el pecado mortal y sus vicios que lo arrastran, va inevitablemente al infierno. Continúa el apóstol San Pablo. Que cada uno de vosotros sepa que su cuerpo es vaso de santificación y de honor, que no lo ha de entregar a las pasiones como hacen los gentiles, que no conocen a Dios. El apóstol San Pablo habla con gentiles, pero gentiles convertidos. Todos nosotros aquí presentes, de una u otra manera, nos convertimos. Algunos naciendo ya en familias, otros convertidos de grandes, como el caso de los tesalonicenses. Pero absolutamente todos nosotros tenemos la obligación, más bien la necesidad y obligación, de practicar aquello que nos manda la Iglesia. ¿Podemos no hacerlo? Desde luego que podemos no hacerlo, pero soportemos después las consecuencias. Si yo no guardo los mandamientos de la ley de Dios, si yo no rezo, si no recibo los sacramentos, no me esfuerzo por vencerme, después no me queja nadie de irme al infierno, o de tener un purgatorio extensísimo, o de tener méritos insignificantes. Recordemos que todo aquello que nosotros, las buenas obras que realizamos en gracia de Dios, son méritos para la vida eterna, son como una mansión que nosotros preparamos con todas las riquezas en el cielo. Pero si yo no trabajo en esta vida o es miserable y mezquino mi labor, voy a tener un rancho en el cielo a duras penas. Entonces, como dice aquí el apóstol, nosotros que conocemos a Dios, la gente que no conoce a Dios, no debe sorprendernos que vivan como animales. Y padre, mi vecino es un borracho, es lo que sea, desde luego que lo va a hacer, si no tiene fe. Aquel que no tiene fe no tiene ojos sobrenaturales de la vida. Aquel que no tiene fe no tiene esperanza. Vive acá para la tierra. ¿Qué sorprendería entonces que buscase atesorar, buscase los placeres, que se revuelque como un cerdo, un perro, con los placeres de la carne?
si no tiene otra cosa. Pero nosotros tenemos la fe y por eso San Pablo insiste, vosotros que conocéis a Dios, nosotros conocemos a Dios o debiéramos conocerlo. Y las obras entonces exigen que sean conformes como aquellos que conocen a Dios. Porque el Señor continúa, es vengador de todas estas cosas, como ya antes os he dicho y protestado, porque no nos llamó Dios a la inmundicia, sino a la santidad por Jesucristo nuestro Señor. Ese es el llamado que hace absolutamente a todos. Tanto es así que los primeros cristianos se llamaban los santos. Santos hay que entenderlo bien, no quiere decir necesariamente aquellos que están levitando, aquellos que realizan milagros, o aquellos inclusive, en este caso, hablando aquí, que han llegado a ese desborde de la gracia de Dios. Santos aquí se refiere a aquellos que pertenecen a la comunión de los santos, aquellos que viven en gracia de Dios, que pertenecen a la iglesia, que buscan agradar a Dios con dificultades, con reveses, con sinsabores, con caídas, pero que pertenecen a aquellos que quieren realmente salvar su alma. Entonces Dios nos llamó a la santidad por Jesucristo nuestro Señor. Y esa es la vida que el apóstol predica y quiere que tengamos. Esta santidad que habla San Pablo no es en vano, porque aquel que no tiene ese grado, aunque sea mínimo, pequeñito de santidad, no va a entrar al cielo. Aquel que no tiene la gracia santificante en su alma es, diríamos, que un cadáver ambulante. Es una persona que anda caminando, que respira, que trabaja, que realiza sus obras cotidianas, pero si no tiene la gracia de Dios en su corazón, es un muerto, porque su alma está muerta y si muere en ese estado va directo al infierno. Entonces, esta santidad es necesaria, este grado mínimo de santidad, de gracia habitual, es necesario para ir al cielo. El Evangelio nos narra el hecho de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Dice que tomó a 3 de sus discípulos, a 3 apóstoles, 3 que vemos en las Sagradas Escrituras que fueron los que más acompañaron a nuestro Señor Jesucristo en distintos momentos. También lo acompañaron en el huerto de Getsemaní, por ejemplo. Estos son Pedro, Santiago y Juan, como dice el Evangelio. Y dice que los llevaba a ellos solos a un monte alto, es decir, nuestro Señor Jesucristo se retira del trato de los demás y se va a un lugar apartado, un lugar alto. Eso hace referencia a un monte, y un monte alto, dice las Sagradas Escrituras. Se los lleva solo a ellos y dice que allí, en este Evangelio no, pero el Evangelio según San Lucas, aclara, nuestro Señor Jesucristo estaba rezando. Y es la práctica constante de nuestro Señor. Se dice que se retiraba a orar. Después de tener el trato continuo, de predicar, de curar enfermos, expulsar demonios, después de que todos nosotros pasamos el día trabajando, realizando las tareas cotidianas, necesariamente a imitación de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que retirarnos a orar a un lugar alto, levantando el corazón a un lugar retirado, fuera del ruido de la gente, del bullicio constante, para entregarnos a la oración. Y dice que justamente ahí en el Evangelio según San Juan, no en el día de San Mateo de hoy, que él estaba orando, y en ese estado de oración dice que ahí se transfiguró su figura, su semblante, es decir, su faz, su rostro, dice que empezó a relumbrar de una manera incomparable. Sus vestiduras se transformaron, se volvieron blancas, dice como la nieve, pero podríamos encontrar otra comparación, algo muy blanco, algo destellante, un sol, una aurora, el sol naciendo en un amanecer bellísimo. Podría ser una comparación, aunque sea pálida, de lo que fue esa transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Se transfiguró entonces, cambió su figura delante de ellos. Y se dice que esa transfiguración justamente la realiza nuestro Señor, la lleva a cabo frente a sus apóstoles para confortarlos, para prepararlos para aquello que venía un poco tiempo después. ¿Y qué era aquello que venía un poco tiempo después? ¿Para qué nuestro Señor entonces los preparaba? Podríamos ver entonces más adelante y en todo el Evangelio. De hecho, lo mismo que conversa, que dice las Sagradas Escrituras, que hablaba con Elías y con Moisés. Hablaban de su pasión, hablaban de su sacrificio en la muerte, hablaban del medio que sería para nuestro propio rescate.
Pero nuestro Señor, como conoce nuestra naturaleza, como conocía a sus apóstoles, conocía a San Juan, a San Pedro y Santiago, la debilidad que todos nosotros tenemos se transfigura, es decir, se muestra glorioso, se muestra resplandeciente, se muestra triunfante, siquiera un instante pequeñito, para que cuando llegara aquel momento de la turbación, de la tribulación, aquel momento en que nuestro Señor realmente sería abatido, Él mismo se abatiría para llevar a cabo la redención, ellos se acordaran, o por lo menos pasado aquella tormenta, aquella tribulación, recordaran a nuestro Señor glorioso y les sea un motivo, diríamos, de esperanza, de consuelo también cuando estaba en la aflicción. Esta transfiguración, esta muestra de la gloria también se muestra para nosotros. No en vano la Iglesia nos presenta la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Esta cuaresma que se nos presenta, el tiempo que nos encontramos, que exige de nosotros sacrificios, oración, un esfuerzo, diríamos, más grande, aunque sea mínimo, chiquitito de lo habitual, de lo que hacemos durante todo el año, para justamente reparar aquello que las faltas, negligencias que tenemos, corregir aquellos yerros, quitar los vicios que podemos tener, los malos hábitos. Lo que más, en definitiva, hace que nosotros emprendamos esos esfuerzos mayores es la visión de la recompensa. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros vemos simplemente los trabajos, vemos todo lo que tenemos que hacer, pero no vemos la parte buena, digamos, la otra cara de la moneda, necesariamente flaqueamos, no tenemos fuerzas. Si yo veo simplemente, la cuaresma, los ayunos, penitencia, el morado, llanto y dolor, sí, es verdad, pero ¿cuál es el sentido de eso? ¿Por qué la Iglesia manda esto? Porque justamente hay algo detrás de todo esto. Está la gloria que hay que alcanzar, está el cielo que nuestro Señor Jesucristo se nos adelanta a mostrarnos, siquiera pálidamente, en la transfiguración del día de hoy. ¿Qué quiere decir? Hay un cielo, hay un futuro, hay una gloria y una luz resplandeciente, pero que no dura un instante como el pasó a los apóstoles. Recordemos, San Pablo se queda extasiado, atónito, no sabe qué decir, dice que no sabía lo que decía la Escritura, porque vio la gloria de nuestro Señor, no la gloria consumada que después mostrará plenamente y que será también patente en su segunda venida, o que veremos si nosotros morimos en gracia de Dios en el cielo, sino que apenas una pizquita, y algunos dicen que era simplemente una dote del cuerpo glorioso de nuestro Señor Jesucristo, apenas por un instante. ¿Qué será entonces ver a Dios cara a cara para siempre? ¿Qué será entonces tener esa gloria sin fin, que eso es la eternidad? No tendrá fin, es decir, el instante que nosotros entremos en el cielo será como un comenzar nuevamente para siempre, porque no habrá fin. Esa belleza que contemplaremos no nos fastidiará, no causará cansancio. Cuando nosotros tenemos un buen momento en esta vida, un buen encuentro, una buena comida, vemos un buen paisaje, una obra de arte hermosa, nos quedamos casi fuera de sí, extáticos, eso quiere decir, contemplando esa belleza, quedándonos atrapados por eso que nos atrae. Pero pasa un rato, pasa unos minutos, una hora, un poco más o menos, y ya nos cansamos y vamos a hacer otras cosas y nos ocupamos otras actividades. Esta belleza, esta gloria que nosotros veremos si nos salvamos, no nos cansará y no nos fastidiará nunca. Estaremos realmente felices, pero por siempre, sin cansarnos, sin asquearnos de esa belleza que nosotros veremos. Y desde luego no habrá ninguna más tentación, no habrá cansancio ni fatiga, no habrá más llanto ni desde luego crujir de dientes, como sí lo tendrán aquellos que no aprovechan este tiempo de la cuaresma, este tiempo favorable que dice San Pablo, es decir, el tiempo de la vida presente. Pensemos entonces en la gloria. No se trata simplemente de la parte negativa, sino que esta parte, la cruz que nosotros adoramos, nuestro Señor justamente clavado y muerto en ella,
es el instrumento, es el medio, el camino que nosotros tenemos, pero para alcanzar esa otra cosa. Meditemos entonces en el bien, en la gracia, en la gloria que nos espera, en el cielo que Dios nos tiene prometido y que nos concederá si nosotros somos fieles a este tiempo. Eso viene a ser como una especie de bálsamo, una ayuda para este camino que nosotros tenemos que transitar. Pidamos a Dios entonces, especialmente en este día, que Dios transfigure nuestra alma, la cambie de figura. Si estamos en desgracia de Dios por el pecado mortal, pidamos a Dios la gracia para que habite en nuestros corazones, para estar en gracia de Dios. Si estamos en gracia de Dios, pidamos a Dios la gracia para adelantar cada vez más y más. Es decir, para no quedarnos, para no conformarnos. Aquel que se conforma con lo que tiene, no desea más, porque ya le alcanza lo que tiene. Si nosotros nos conformamos primero con las cosas de esta vida, pésimamente. Eso hacen los gentiles, aquellos que no conocen a Dios. Si nos conformamos también con los bienes espirituales que Dios nos concedió hasta aquí, pésimo, porque no hay duda que iremos retrocediendo. Aquel que no busca, no procura seguir adelante, sí o sí va a retroceder. Pidamos a Dios entonces, por medio de la Santísima Virgen María, que Dios transfigure nuestros corazones y transfigure entonces nuestras obras. Allí donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón, dice nuestro Señor. Que nuestro corazón esté en Dios, nuestro Señor, en las cosas del cielo, justamente en el cielo que nosotros tenemos que alcanzar. Te digo, tenemos claramente, se dice, porque Dios nos consiguió ese cielo, abrió las puertas del cielo por medio de su santísima sangre. Seamos fieles entonces a este tiempo, aprovechemos el tiempo que nos da Dios ahora y acordémonos que el tiempo pasa, dicen que el tiempo es oro, pero hay otra expresión que creo que es más apropiada: el tiempo vale eternidad. El oro es un bien material que entre los hombres sí se valora muchísimo y es la piedra, el mineral precioso por excelencia. Pero el oro es basura, dice San Pablo. Dejé todas las cosas como basura, como estiércol, como guano por alcanzar a Dios y lo que nos tiene prometido, podríamos decir. El tiempo vale eternidad y el tiempo es limitado. Si nosotros no aprovechamos el poco tiempo que se nos concede, que no sabemos cuándo moriremos, esa eternidad la perderemos o la alcanzaremos por la gracia de Dios, pero sin todo aquello, con aquel fruto, con aquellas riquezas que Dios quiere que aspiremos, pero riquezas celestiales, de virtudes, de gracia de Dios. Pidamos entonces a la Santísima Virgen María, a Dios por medio de la Santísima Virgen María, que nos conceda justamente la transfiguración, que nosotros contemplemos el cielo que nos espera, para que nos dé fuerzas para atravesar este camino limpio, sin mancha, como dirá San Pablo, creciendo, adelantando cada vez más y más en el conocimiento y en la práctica de la vida cristiana. Ave María Purísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.